Bueno, colegas, bienvenidos de nuevo. Vamos a arrancar con el panel de mobbing, violencia laboral. En principio vamos a pasar a presentar a los expositores. En principio a exponer la doctora María Fernanda Bujía, que es abogada recibida en la Universidad Argentina de la Empresa, premio a la excelencia académica otorgada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, miembro del Instituto de Derecho del Trabajo, doctor Norberto Centeno del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, maestría de Derecho de Trabajo y Relaciones Internacionales en la Universidad de 3 de Febrero, pendiente la defensa de tesis, alumna de formación de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho de Buenos Aires y también autora de diversas publicaciones. Ella va a hablar de consecuencias de mobbing en el trabajo y la salud, y después va a seguir la disertación del doctor Francisco Javier Abajo Olivares, que tenemos el honor también de presentar en esta casa. Él va a hablar de costos organizacionales del mobbing. El doctor es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, instalado en la ciudad de Buenos Aires del año 1993, abogado y mediador, especialista en temática de violencia laboral y riesgos psicosociales, conferencista y docente invitado en universidades públicas y privadas, y autor del libro Mobbing, acoso psicológico en el ámbito laboral, de editorial Aveledo Perrot, del año 2016. ¿Sí? Así que vamos a darle primero la palabra a la doctora Bujía. Doctora, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Kevin. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las autoridades de este prestigioso foro por la invitación, al Colegio de Abogados de San Isidro, al doctor Aquino por la generosa invitación y también al doctor Francisco Abajo Olivares, quien me permite compartir con él el panel. Es muy generoso el doctor, hace años es uno de los precursores en esta temática, así que para mí es un honor poder estar sentada a su lado y por supuesto a vuestra presencia. Gracias por venir un día más y tomarse un tiempito para escucharnos a todos. Bueno, el mobbing es un riesgo psicosocial emergente de las condiciones y medio ambiente del trabajo, que se proyecta como una onda expansiva en todas las aristas de la vida de una persona, destruyendo su dignidad. El mobbing genera en la víctima un caudal de síntomas que genera un detrimento en el ámbito social, familiar, laboral y económico. De hecho, al lacerar su dignidad, destruyen su espíritu y quitan toda esperanza posible. Como introducción, sucintamente menciono los objetivos que tiene el acosador, que señala Iñaki Pinuel. Iñaki Pinuel es un psicólogo clínico, investigador de medicina del trabajo, que lo sintetiza de una manera muy particular y para mí son los responsables de las consecuencias en la salud y laborales del mobbing. Iñaki Pinuel menciona los objetivos del acosador de la siguiente manera. Dice, primer objetivo, desestabilizar emocionalmente a la víctima. Segundo objetivo, destruir la reputación personal y profesional de la víctima. Tercer objetivo, aislar y romper las redes de comunicación y solidaridad con la víctima. Cuarto objetivo, destruir la empleabilidad y la competencia profesional de la víctima. Quinto objetivo, bloquear la carrera profesional dejando sin opciones laborales internas y externas a la víctima. Con referencia en concreto a las consecuencias en la salud del mobbing, teniendo en consideración que la salud, según la Organización Mundial de la Salud en 1986, es el completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, y recordando que la salud está intrínsecamente vinculada al medio ambiente que nos rodea. El hostigamiento sistemático y perverso genera a la víctima secuelas físicas y psicosomáticas o bien agrava patologías o irrumpen patologías preexistentes que se encontraban latentes. De repente aparecen enfermedades que estaban en remisión y vuelven a surgir con mayor fuerza. Esto se da a veces en enfermedades oncológicas, ¿no? Para una mejor comprensión de este flagelo, infiero importante destacar qué es la somatización. La somatización es un medio de expresión y comunicación que tiene el organismo,
usando como medio de comunicación el síntoma. En mi entendimiento, el síntoma es lo que tiene la víctima, es un medio de comunicación que tiene la víctima para expresar lo que con palabras no puede expresar. Para conservar su puesto de trabajo, no puede decir todo el hostigamiento que está padeciendo. Entonces, el cuerpo exterioriza su daño a través del síntoma. Partiendo de los supuestos anteriores, adiciono que es habitual que el desgaste emocional traiga aparejado efectos perniciosos en el sistema inmunitario. Esto proclive al trabajador a determinadas infecciones o trastornos. Pero hay que tener en cuenta que no todas las víctimas de mobbing tienen las mismas consecuencias en la salud, porque la profanación de la dignidad es un registro por demás subjetivo. Hay que analizar caso por caso y cada trabajador puede tener algunas consecuencias que ahora voy a mencionar y otros pueden tener otras distintas. Eso no les quita que el mobbing les haya hecho daño. Iñaki Pinuel, psicólogo clínico y del trabajo español, agrupa las consecuencias de un particular modo. Entonces él dice, bueno, a ver, efectos cognitivos e hiperreacción psíquica. ¿Qué le pasa a este trabajador? Olvidos, pérdidas de memoria, dificultades para concentrarse, apatía, falta de iniciativa, irritabilidad, inquietud, nerviosismo, agitación, síntomas psicosomáticos de estrés, pesadillas, sueños vividos, diarrea, colon irritable, vómitos, náuseas, falta de apetito, síntomas de desajuste del sistema nervioso autónomo, dolores en el pecho, sudoración, sequedad en la boca, palpitaciones, sofoco, hipertensión o hipotensión. Y dentro de los sistemas del desgaste físico producido por un estrés mantenido durante mucho tiempo, porque esto a veces es un proceso muy largo. Hay dolores de espalda, dolores cervicales, lumbares, después hay trastornos del sueño, hay trabajadores que duermen mucho, hay trabajadores que directamente no duermen, que no descansan, que se levantan, le llaman un despertar temprano, antes que suene el despertador, porque están hipervigilantes. Tanto es el temor que tienen de volver al trabajo que no descansan. Se acuestan, pero en realidad no descansan. Y por supuesto, al no descansar, traen cansancio, debilidad, fatiga crónica. Esto es una especie de resumen de algunos de los síntomas que pueden padecer los trabajadores. Sin embargo, al analizar estos síntomas, a mí me pareció importante destacar el síndrome de estrés postraumático. Síndrome significa conjunto de síntomas. El síndrome de estrés postraumático es reconocido por los psiquiatras como la herida invisible. ¿Qué es el síndrome de estrés postraumático? El trabajador victimizado vuelve a revivir a través de recuerdos o emociones, pensamientos, son como especie de flashback. Vuelve una y mil veces a revivir. También puede revivirlo a través de pesadillas. Entonces, todo ese padecimiento que sufrió una y mil veces, incluso cuando nos viene a consultar a nosotros, pareciera que tuviera el acosador al lado y vuelve y a veces tienen sudoración, temblores, no pueden pasar por el lugar de trabajo porque le genera recordar todo ese padecimiento. Con referencia a las consecuencias de naturaleza laboral que adquieren mayor énfasis por la hiposuficiencia del trabajador, menciono la violación a los derechos personalísimos. Los derechos personalísimos son los derechos inalienables a la condición humana. Los trabajadores que padecen mobbing tienen una violación al derecho personalísimo de la dignidad, al derecho personalísimo del honor, derecho personalísimo a la imagen, a la salud, la violación al derecho personalísimo de la integridad psicofísica, y enlazado a este derecho está el derecho vinculado a la indemnidad del trabajador. También planteo que existe una violación al derecho personalísimo de la integración, sociabilidad y no discriminación. Y hay una violación al derecho personalísimo de la libertad. Y enlazado y vinculado hasta el derecho está el menoscabo y el retardo en el proyecto de vida.
El proyecto de vida es ese plan personal de realización que pertenece a la esfera más entrañable de la persona. Es lo que es la condición existencial. Para que uno es la condición que al plan que uno vino a esta vida, ¿no? Es como meterse con lo más profundo de uno, ¿no? Afirma Fernández Cesarego que puede haber un menoscabo o un retardo en este proyecto de vida, pero también puede haber conjuntamente tanto un menoscabo y un retardo. También se produce como consecuencia del mobbing una disminución de la productividad del trabajador. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una desestabilización emocional del trabajador, que antes desarrollaba su trabajo de forma excelsa y a partir del acoso el trabajador termina creyéndose incapaz. Entonces hay una disminución de la autocompetencia profesional o de lo que se denomina la autocompetencia percibida. Otra de las consecuencias laborales que expongo es que el trabajador tiene serias dificultades para la reinserción laboral, para la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo. El traumatismo que generó el mobbing es un obstáculo insoslayable para volver a entrar al mercado laboral. La pérdida de trabajo genera un proceso de desocialización progresiva. Este término lo utiliza el psiquiatra francés Christophe Dejour. Christophe Dejour es un psiquiatra francés especialista en medicina del trabajo en Francia y él habla de adultos mentalmente quebrantados a causa de su relación con el trabajo. El trabajador además debe soportar elevadas consecuencias económicas por el acoso. Esto es pérdida o reducción de ingresos, gastos médicos y los honorarios a los abogados, porque nosotros también somos trabajadores y tratamos de que el trabajador tenga la reparación lo más justa posible. Los honorarios son de carácter alimentario para nosotros, así que también nosotros es parte de nuestro trabajo. También se produce como consecuencia del mobbing un posible incremento de la siniestralidad laboral. Afirmo de que el mobbing es un riesgo psicosocial que genera enfermedades laborales. Todo este tipo de enfermedades, por eso hablo de enfermedades laborales y no profesionales, porque no están incluidas, el síndrome de estrés postraumático no está incluido en el listado cerrado que hace el Poder Ejecutivo. Por eso hago esa pequeña diferencia. Hay que tener en cuenta que el mobbing genera una degradación del trabajo y exterioriza la fragilidad del trabajador. Christophe Dejour, este psiquiatra francés que les mencioné anteriormente, dice que la fragilidad del trabajo genera que se rompan los lazos de solidaridad entre los trabajadores. Empieza a haber el sálvese quien pueda. Yo no veo, no escucho, mientras no me toque a mí, no me meto. Entonces eso hace que se pierda el colectivo, que es lo más lindo que tenemos los trabajadores, unidos, así se consiguen los derechos y así se defienden los derechos. La fragilización hace destruir esos vínculos. Hay que entender que la precarización y el desempleo exponen a un mayor sometimiento de los riesgos psicosociales y quebrantan la capacidad de defenderse que tienen los trabajadores. Esto se resume a veces con esa triste y conocida frase de si no aceptan las condiciones de trabajo ya sabe dónde está la puerta. Tristemente es una frase muy conocida y que algunos trabajadores han tenido que escuchar. Dejour dice que la precarización no solo afecta al empleo, sino a la condición social y existencial. Como reflexión final, quiero resaltar que el mobbing es utilizado como una herramienta de escarnio a la dignidad del trabajador. Y deseo compartir las palabras de su santidad en un discurso en la ciudad de Juárez, en México. El Papa Francisco decía que cuando la dignidad de una persona es violada, en cierta forma toda la sociedad empieza a deteriorarse. Todos tenemos que luchar por el bien de todos. Todos estamos en el mismo barco. Hay que luchar para que el trabajo sea una instancia de humanización y de futuro, que construya sociedad y ciudadanía. En definitiva, considero que se debería volver a encauzar la verdadera dimensión social del empleo,
para garantizar la dignidad de todos los trabajadores. Muchísimas gracias por su respeto y por escucharme. Espero haya sido de utilidad. Abrimos el espacio para las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora, ¿hay alguna proyección, alguna estadística de los juicios que se inician por el tema del mobbing? Sí, en realidad la Oficina de Violencia Laboral maneja una estadística, pero no está actualizada a la cantidad de casos. Yo estuve en un curso en la Asociación de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y estaban autoridades de la Oficina de Violencia Laboral y lo que yo les refería era eso, que las estadísticas que estaban en la página proyectadas eran del 2013. Si ellos tenían, porque del 2013 al 2018 había pasado un tiempo considerable y estudiando la jurisprudencia y por las consultas que uno recibe en el estudio, los casos han aumentado y muchísimo. Entonces lo que ellos me decían es que sí estaban trabajando con nuevas estadísticas que las iban a publicar en la página y de todas formas esa es información oficial y según la Oficina de Violencia Laboral, que bueno, es respetable, pero es por ahí no es la realidad que uno escucha de los trabajadores. De todos modos, como noticia, se está trabajando, si Dios quiere, para el año 2019 en un convenio o recomendación, esperemos que salga, sobre violencia laboral en la OIT. Así que eso es un progreso y todo suma, desde ya el trabajo que haga la oficina y todo este tipo de eventos que uno puede hacer para transmitir, para difundir, para que los trabajadores conozcan sus derechos. Lo que yo veo, yo sigo al doctor en sus cursos, he leído sus libros, el libro del doctor ya va por la cuarta edición y tristemente el doctor agrega como jurisprudencia. El doctor investiga mucho este caso, cada vez más casos encuentra, de hecho él pone jurisprudencia extranjera, española, y uno no deja de alarmarse. Esto va en aumento, tristemente. La única diferencia es que ahora se conoce, los trabajadores tienen conciencia, vienen y te explican los padecimientos. Antes se ocultaba. Christophe Dejour dice que esto existe desde el principio de la humanidad. La única diferencia que ahora uno está solo y lo que se destruyó fue el colectivo. Antes todos los trabajadores te apoyaban, ahora es tanto el temor de perder el empleo por la precariedad, por la degradación del trabajo, la fragilidad, que es el sálvese quien puede. Mientras no me toca a mí, no me meto. Entonces, si uno no rompe ese sistema, cuesta mucho que los trabajadores se involucren, pero también uno no le puede pedir a un trabajador una actitud heroica, porque el trabajador tiene que mantener una familia y todos vivimos de nuestro trabajo. Entonces, ese es el problema. Estadísticas en el sector privado cuesta mucho que haya, y bueno, la encargada en el organismo oficial es la Oficina de Violencia Laboral de la Secretaría de Trabajo, y bueno, todavía no reflejó las estadísticas actuales de este año, por lo menos hasta el momento. La última vez que yo consulté la página no estaban, tal vez ahora vamos y la encontramos. No hasta sé. Hace un mes no. Bueno, yo esa misma, es tu mismo interrogante, yo investigo este tema para el doctorado, entonces a nivel también de investigación me interesaba tener las estadísticas oficiales y me dijeron que las iban a volcar, así que confiemos que en algún momento van a aparecer. Te robo un momentito para dos cosas. ¿Cómo no, doctor? Y lo que pueda ampliar, primero agradecerle a María Fernanda porque es un verdadero placer darse cuenta que algo que uno inició en el 2004 como una especie de bicho raro que hablaba de cosas que aquí no existían, empezó a tomar cuerpo y voz. Y cada vez hay más gente, sobre todo colegas jóvenes, que están muy interesados en la problemática. Porque es la única forma de que aflore y dejar de naturalizar un montón de cosas. Dicho eso, a su pregunta del tema de estadísticas de los juicios de mobbing. Primero va a ser, creo que muy difícil que desde ninguna oficina nos puedan brindar una estadística fiable. Primero, porque no todo se inicia como mobbing. Segundo, porque no todo lo que se inicia como mobbing es mobbing,
hay otras manifestaciones de violencia laboral que se plantean como mobbing y hay otras formas de maltrato laboral o incluso lo que la jurisprudencia en los últimos años ha incorporado como medio ambiente laboral hostil. Con lo cual me da el temor de que las estadísticas tampoco reflejen una realidad. Lo que sí yo siempre comento a título de ejemplo es que cuando yo publiqué la primera edición del libro en el año 2004, toda la jurisprudencia era española, no había jurisprudencia argentina. La segunda edición del 2006 había, creo que eran 14 sentencias argentinas, que ya incluí. La tercera edición del 2010 eran, no sé, creo que 40, y en la última edición del 2016 había más de un centenar. Es decir, afortunadamente, la tercera pata, ya que la primera, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, las dos están fallando estrepitosamente en la prevención de estas problemáticas, la tercera pata, que es la judicial, afortunadamente están recetando estas problemáticas, tanto a nivel de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y evidentemente los jueces de primera instancia, si no, no tendríamos las sentencias de Cámara, como en algunos lugares del interior los juzgados y digamos los tribunales provinciales. En especial, por ejemplo, Córdoba y Mendoza están en avanzada en este tema. Quería haceros otros dos comentarios. Uno, puntual, me alegro que hables del estrés postraumático, porque normalmente no se encaja dentro de estrés postraumático y debería hacerse. Para aquellos que estén interesados, por lo que sé, hay unas terapias muy interesantes, que es la terapia EMDR, que creo que da un resultado fabuloso para las víctimas de mobbing, de bullying, y que se empezó a trabajar con ellos a las víctimas de estrés postraumático derivado de frente de guerra. Los combatientes que volvían del frente. Creo que da un resultado bárbaro. Lo digo por si alguno tiene algún cliente en un momento determinado que está sufriendo esto y no le resultan las terapias normales o un tratamiento psicológico psiquiátrico normal, que pruebe en una de esas, hasta donde yo sé, creo que funciona bien. Las pérdidas económicas a las que hacías referencia, por dar un ejemplo mucho más o muy llamativo, imaginaos que alguien tiene un recibo de sueldo en el que, además del sueldo fijo, tiene una parte importante por comisiones. Ahí os vais a dar cuenta de cómo pueden llegar a ascender las pérdidas económicas para la víctima. Alguien que no está con la cabeza funcionando donde tiene que funcionar, no vende, no genera comisiones, se pone más nervioso porque lleva menos plata a casa, con lo cual se deprime más, trabaja peor, va a darle muchas más horas, que no va a trabajar bien porque no está en condiciones y además está cada vez más agotado, cada vez va a vender menos y cada vez va a tener un perjuicio económico mucho más fuerte. Esas eran las dos o tres comentarios respecto a esto que verdaderamente me parece muy acertado. Dicho eso, para poner el power... Ya no hay más preguntas para la doctora Bujía. Cerramos entonces. Perfecto. Le damos la palabra al doctor Abajo Olivares. Ahí. A ver, normalmente cuando hablamos de mobbing partimos de la base de que el empleador es primo de Jack el Destripador. Y normalmente, en la mayoría de los casos, el maltratador, el hostigador, no es el empleador. Suelen ser personajes intermedios de segundo nivel en la organización. Obviamente depende del tipo de organizaciones del que estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando del taller de Cacho, lo más probable es que el hostigador sea Cacho, el primo de Cacho o el hijo de Cacho. Pero si no, si tenemos una estructura un poco más compleja, lo normal es que estén en puestos intermedios. Es muy raro encontrar que la cúspide de la pirámide organizacional es el hostigador. La mayoría de los casos, como os digo, es intermedio. Y eso nos lleva a que las consecuencias del mobbing tiene tres tipos de víctimas. Tiene la víctima, sin duda, el trabajador, víctima primaria. Víctima secundaria, la familia del trabajador, porque a efecto familiar tiene también consecuencias, evidentemente no vivimos en una burbuja. Y tiene otras dos víctimas importantes. Una, la propia organización, y otra, la sociedad en su conjunto. Hoy me voy a centrar un poquito en lo que son los costos para la organización, cuánto le cuesta no hacer nada. Porque muchas veces cuando pones en conocimiento de la empresa lo que está pasando, lo más habitual es que mire para otro lado, niegue lo que está sucediendo y en el mejor de los casos diga que se arreglen ellos, que para eso están, que a mí no me vengan a complicar. Y no se dan cuenta de los costos indirectos que tiene o que puede llegar a tener. Tal vez si alguno de acá hace
derecho empresarial, al tener conciencia de esos costos, los puede trasladar a sus clientes. Y eventualmente pueden decidir tomar medidas del tipo preventivo, o al menos cuando les llega una denuncia de este tipo de cuestiones, tomársela en serio e intentar averiguar qué es lo que está pasando. Voy a intentar ser lo más conciso y puntual posible. Como ha mencionado María Fernanda, lo cierto es que la problemática del mobbing genera en la organización una serie de consecuencias, directas e indirectas. Disminuye la calidad, la cantidad de trabajo, el mal clima y ambiente laboral interfieren en los circuitos de información, perdemos creatividad y motivación. Sin duda, ¿quién va a estar motivado para trabajar en un ambiente donde todos los días es una tortura y es un hostigamiento permanente? Aumenta el ausentismo y las licencias laborales por enfermedad, aumenta la probabilidad de accidentes laborales, perdemos personal valioso, porque hay gente que es brillante y es víctima de acoso laboral, normalmente como consecuencia en muchos casos de la envidia del hostigador, o que estamos ante un psicópata organizacional en el pleno proceso de escalada en la pirámide, entonces va a intentar quitarse de en medio a cualquiera que brille más que él, a cualquiera que pueda ser un competidor en el proceso de crecimiento. Hay algunos estudios que dicen que el rendimiento de una víctima de mobbing desciende hasta un 75% y más. Y más. Hay gente que queda verdaderamente anulada para el trabajo. Ante esta perspectiva, lo lógico sería pensar que la empresa diga, caramba, si cada vez tengo gente menos valiosa, me cuesta más plata, trabajan menos, peor, con menos creatividad y me cuesta más dinero, algo voy a hacer. Y sin embargo, cuando haces estos planteamientos, por lo general, en ámbitos donde hay empleadores, miran como si les estuvieses pegando a la madre, poco más, poco menos. Es una estampida presas del pánico, pensando que cualquier cosa que hable de acoso laboral, de maltrato laboral, de hostigamiento laboral, es algo en contra suya. No se ven a sí mismos como potenciales víctimas de las consecuencias. Bueno, entonces la forma de hacerles ver víctimas de las consecuencias es con números. Ver cuánta plata le puede costar. Y para eso, convenio colectivo de trabajo, el 130-75, voy a hacer lo mismo, no es por emular a Yacine, pero a mí esto de estar ahí sentado es un embole. No hace falta ni el micrófono, ¿verdad? Me parecía. ¿Necesita el micrófono para grabar o...? Sí, es mejor. Vale. Es la buena acción del día. Bueno, a ver, escala laboral vigente a noviembre de 2018. No me diréis que no está actualizado, ¿sí? Imaginemos 3 personajes. Tenemos un encargado de primera, con 4 años de antigüedad, sueldo, más o menos, hay un redondeo, 28.587 pesos. Encargado de segunda con 6 años de antigüedad, es decir, el encargado de segunda tiene más antigüedad que el superior, 28.573, están ganando casi lo mismo. Imaginemos que este puede ser el punto de eclosión del conflicto, y tengamos los vendedores B, 27 lucas, ¿sí? Bueno. Vamos a empezar. Tenemos el encargado de primer acosador. ¿Ustedes creen que este señor trabaja un 100%? En proporción horas-hombre, y siendo muy benévolo, imaginemos que utiliza un 15% de su tiempo para pensar maldades. Llega todos los días y mientras se toma el cafecito, mira a ver cómo le hace la vida imposible al desgraciado que tiene trabajando ahí. Bueno, eso significa 4.288 pesos al mes. Tenemos la víctima, encargado de segunda. ¿Ustedes creen que trabaja un 100%? Veíamos que puede llegar hasta un 75% menos, ¿verdad? Y tenemos 6 vendedores normales alrededor. Esto está tomado como base un caso real que forma parte de la jurisprudencia. Luego se lo cuento. Estos tipos tampoco trabajan a un 100%. Yo no puedo trabajar tranquilo si veo como todos los días a este que trabaja a mi lado le hacen la vida imposible, la empresa no hace nada, porque no sé si mañana no me toca a mí. Nunca voy a trabajar a un 100%. Entonces, aunque solo sea en costo horas hombre, y siendo optimistas que rinda un 15% menos,
tenemos 24 lucas al mes. Esto nos da la bonita cifra de 50 lucas todos los meses. De menor rendimiento. Si permitimos que dure un año, y calculando por los 13 sueldos, tenemos la bonita cifra de 653.000 pesos. Por no haber hecho nada. Por haber permitido que en tu entorno este mal bicho le hiciera la vida imposible a uno de los compañeros. Bueno, a esto le podemos poner cargas sociales promedio. En algunos de los sitios del país son mayores, en otros son menores. Pongamos un promedio de carga pura de un 24. Hablamos de 156.000. O sea, 800.000 pesos al año. Es una cifra como para tener en cuenta. Después de un año de sufrir una situación indeseable, este señor viene al estudio. Entonces, entramos en juego nosotros. Mandamos el primer telegrama, intimando a que cese la actividad, denunciando lo que ocurra e intimando a que adopte las medidas necesarias a fin de salvaguardar que pueda desarrollar mi trabajo en condiciones dignas, equitativas de labor, bajo apercibimiento de considerarme injuriado y despedido. Bien, ¿qué nos contestan? Es mentira. Listo. Negamos que haya existido ningún tipo de maltrato. Mariano es un gerente bárbaro, nunca hemos tenido ningún problema con él. Y los cadáveres que tiene en el armario nunca se los han podido probar. Bien. Bueno, si calculamos un despido con la antigüedad de 6 años, en números redondos, ¿sí?, más el preaviso, más la integración de despido y suponiendo que no le deban horas extras ni plata, hablamos de otras 285 lucas. A esto le vamos a sumar, si tenemos suerte, daño moral. ¿Por qué esta cifra es caprichosa? No, son 13 sueldos. Es un criterio que siguió durante mucho tiempo la Sala 3, luego dejó de seguirlo, no sé por qué, y que recientemente, el año pasado, hubo otra sala, que ahora mismo no recuerdo cuál es, yo soy terrible para esas cosas, creo que en la 6, lo volvió a aplicar en un expediente. Es decir, utilizando el criterio por asimilación al despido discriminatorio por matrimonio o por maternidad y demás, te aplican los 13 sueldos. Bueno, yo cuando reclamo los 13 sueldos. No me van a poder plantear nunca una plus petitio porque tengo un montón de sentencias que soportan lo que yo digo. No estará de acuerdo, no me lo dará, pero no estoy reclamando ninguna estupidez. Daño psicológico. Evidentemente no todas las víctimas van a sufrir un daño psicológico. Depende de la fuerza de cada uno, del tiempo que haya estado como víctima, pero pongamos que le dan entre 10 y 12 puntos de incapacidad en base a un trastorno neurótico reactivo y un ataque de caspa. Bueno, en cuanto tengamos eso, tenemos 100 lucas. Sí. Y hay veces que la incapacidad es mucho mayor. Hay gente que queda verdaderamente incapacitada para volver a trabajar. Hay un caso en la jurisprudencia donde la demandada era consolidar a FJP. Yo conocí a esta chica tiempo después de hacer ella el juicio, yo no tuve nada que ver en eso, lo ganó. A 5 años de haber dejado el lugar de trabajo, cuando le preguntaban y ella contaba un poco, empezaba a contar quién era y su experiencia, más vale que tuvieras varios paquetes de pañuelitos de papel, porque la crisis de llanto le duraba mínimo 40 minutos. Esa chica perdió la empleabilidad, porque mañana presenta un currículum, imaginemos, qué un currículum bárbaro, una linda chica, ¿y por qué dejaste de trabajar en Consolidar? Listo, ya está en el horno. Media hora después, cuando deja de llorar, le dije, te vamos a tener en cuenta, la rica. ¿Quién la va a contratar? Perdió la empleabilidad. Bien, gastos médicos. Se calcula que los riesgos psicosociales, una vez que has abandonado el lugar de trabajo, el promedio son 2 años de tratamiento psicológico y o psiquiátrico para obtener una recuperación alejado del foco estresor. Por poco que pongamos entre 700 y 800 mangos por sesión, una sesión semanal de psicólogo y una mensual de psiquiatra, no vamos a estas cifras. No son escandalosas. Nos vamos a 829. Más
lo que ya teníamos arriba, hablamos de 1.600.000 por mirar para otro lado. A esto le sumamos intereses, costas, honorarios. Caramba, ¿no será más práctico, señor empleador, si le llega una denuncia de este tipo, ver qué demonios está pasando? A ver si es verdad. Hablábamos de 1.637.000. ¿Qué hubiera ocurrido si yo, empleador, recibo la denuncia, averiguo, veo que es verdad, tengo la prueba de que este tipo es un mal bicho y que le está haciendo la vida imposible a los demás, así que yo, como responsable de garantizar la salud e higiene en mi lugar de trabajo y la dignidad de mis trabajadores, lo he hecho, y lo he hecho con causa. Pago cero, ¿no? Eso es lo que pasó en el caso puntual, donde este tipo era un subgerente de una red de librerías, donde en un momento determinado a una de las empleadas hay acoso laboral, acoso sexual, maltrato laboral también a otros empleados, hacen la denuncia, en Recursos Humanos, que era una oficina centralizada, reciben la denuncia y dicen, ¡epa! ¿Qué pasa acá? Empiezan a averiguar y cuando están tomando declaraciones, alguno dice, bueno, sí, pero no es la primera vez, cuando este tipo estuvo en la sucursal de no sé dónde hizo lo mismo. Ah, no sabíamos nada. Hablan con la gente de la sucursal donde estaba y le confirman que efectivamente este tipo es un depredador. Bueno, lo echaron con causa, el tipo inició juicio, lo ganó la empresa, ¿sí? Le rechazaron la demanda. O sea que hubiera pagado cero. Frente a un costo de 1.637.000 hubiera cero. ¿Qué pasa si yo sé que es un depredador, no tengo prueba o no lo quiero tener más? Directamente, me lo quiero sacar de encima. De acuerdo con los datos que habíamos pasado, un despido sin causa le hubiera costado a la empresa 257 lucas. Aún así hubiera sido negocio. Entonces, bueno, visto esto, pareciera que para los empleadores se debería ser más negocio no ver esto como una cuestión de gasto, sino como una cuestión de inversión, la cuestión preventiva, y adoptar medidas cada vez que tienen una denuncia. Hubo, hará 3, 4 años, una demanda contra un estudio jurídico importante de Capital. Una de las empleadas, había uno de los titulares del estudio, uno de los socios del estudio, le hacía la vida imposible. Y ella lo que hizo fue mandar una carta de documento diciendo, perdón, este señor no me deja trabajar, hagan lo posible para trabajo con otro, pero una mujer que tenía una antigüedad tremenda. ¿Qué hicieron? La despidieron con causa por una injuria grave a uno de los miembros del estudio. Bueno, al final lo ganó y tuvieron que ponerse. Entonces, a ver, mirar para otro lado nunca es una buena opción. Es preferible enfrentar la situación y ver si uno tiene razón o no tiene razón, salvo que sea política de la empresa, salvo que ese tipo esté haciendo el trabajo sucio por parte de la empresa, ¿sí? En esos casos, obviamente, los dejamos al lado porque no les interesa el costo, les interesa el resultado. Bien, dicho eso, abrimos el espacio de las preguntas para el doctor. Perfecto. Actualmente no puede trabajar con atención al público, quedó con un estrés postraumático, pues una acción civil y me dieron un 20% de discapacidad. Las testigos mías que fueron a la audiencia eran compañeras de trabajo contra unión personal civil de la Nación. La testigo lloraba mientras narraba lo que había sufrido el cliente, más ella, más la otra testigo que tenía al lado. La empresa lo toma como, o sea, sigue estando, hoy tengo 2 casos, el de esta chica lo gané y el otro caso lo tengo todavía en marcha. Pero lo que yo veo que es lo que decía Fernanda es muy difícil, porque en este caso fueron muchas empleadas echadas por esta patología o que se fueron porque no dieron más y no le hicieron juicio, pero la unión personal dice que no, sigue sosteniendo a la misma directora de Recursos Humanos, al mismo médico, hasta el mismo médico de Recursos Humanos la trataba mal cuando iban a pedir la... Bueno, eso es muy normal. Y es muy normal, voy a decir una infidencia y no me importa porque como lo digo en cualquier ámbito, es muy normal eso, por ejemplo, en el Departamento de Medicina Laboral del Poder Judicial de la Nación. El maltrato de los médicos
al personal que va con licencia. Maltratos de mil maneras. Obviamente no es general, hablo de la institución, del departamento, ¿sí? Hay médicos que atienden maravillosamente bien y hay otros que sería para cortarles el cuello directamente. Pero a veces la estructura, la organización violenta, la organización maltratadora, revictimiza a la víctima y hace una piña. Mira, hace unos años había en AFIP, hicimos unas capacitaciones en AFIP, en el departamento de personal, hablan en el interior, no me acuerdo si era en Salta o por ahí, Salta, Jujuy, Formosa. Sé que estaba una delegación de AFIP donde la jefa de la delegación era Hannibal Lecter con pollera, más o menos. Era tremendo. Era una máquina de destrozar empleados. Le duraban 3 meses. 3 meses, licencia psiquiátrica hecho bolsa, le mandaban otro. 3 meses. Bueno, el nivel de recaudación era tan alto que tenía esta mujer que preferían mantenerla a ella a costa de la salud de los otros. O sea, eso va a depender mucho de la organización que tienes, de la cúpula de la organización, si es funcional o no, porque a lo mejor le ha... O a ver, si tienes padrinos te bautizas o no. Hay que ver qué favores le debe quién a quién. No hay dos organizaciones iguales. El caso que os comentaba de las librerías, porque cayó en una oficina de recursos humanos donde realmente estaba centralizado todo y era un poco aséptico. Entonces les daba igual. Estudiaron el tema, averiguaron, vieron que tenía razón. Pero si no, te puedes encontrar como algo que salió publicado hace un par de años de un tipo que hasta le controlaba el papel higiénico a la secretaria. Que la secretaria de Edición salió publicado en Clarín, en Nación. Bueno, no era tan así, nunca le controló el papel higiénico. Fue una de esas cosas que, bueno, para hablar en otro momento, fue un error de interpretación de la Cámara que dio por probado algo que nunca salía probado de primera instancia. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero los testigos, ahí tienes, los testigos fueron las empleadas de la empresa de limpieza tercerizada, con lo cual no dependían ni funcional ni jerárquicamente del maltratador, y que a su vez eran maltratadas todos los días, porque este tipo maltrataba a todos, él y el hijo. Entonces, ahí no vas a encontrar una solución, nunca vas a encontrar una respuesta. Hay que ver cada organización, cada ámbito laboral, y a veces el mismo ámbito laboral o la misma organización cambia dependiendo de quién esté. Claro, sí, lo que yo veo que se dificulta mucho la prueba. Yo tengo otro caso con Cosiuco, con la marca, donde, bueno, la marca no es Cosiuco, es otra. No me acuerdo cómo es la razón social, pero en realidad la también la encargada, a esta chica, y ella llora todo el tiempo y me dice, yo esto no puedo probarlo. A ver. Porque las empleadas, las compañías de trabajo están trabajando. A ver, hoy, hasta que se vayan, a ver, hace 10 años no tenías los elementos que tienes hoy para forzar determinadas pruebas. Hoy cualquiera con un celular graba, filma. Yo tengo en el estudio, no lo traje porque digo, no voy a hablar del tema. Yo tengo 2 llaveros que uno de ellos es como el control manual del garage, de la puerta del garage. Es una cámara HD que tiene 1 hora de grabación dependiendo de la tarjeta de memoria que le metas. Hasta 32 gigas. A ver, está bien. A ver, el problema muchas veces que tenemos es que el cliente viene ya tan quemado. Bueno, ahí la única que te queda es una buena pericia que te plantee el estrés postraumático como consecuencia de una situación de violencia sostenida en el tiempo, enmarcada en el ámbito laboral, de acuerdo con el relato, con los test, con los estudios que le hagan. A ver, es difícil como es difícil probar el trabajo en negro. Si vas a probar el trabajo en negro de un tipo, a ver, si vas a demostrar el trabajo en negro de un mozo en un restaurante, es fácil. Entras, pides un café, graba, filma, o no graba sino filma, pero te hace la foto de cumpleaños, puedes describir el lugar de trabajo con entrar como un mero... Pero anda a demostrar el trabajo en negro de un tipo que trabaja solo en una oficina, al fondo de todo, y que nadie le ve trabajar. Es una problemática más. Tal vez se nos vuelve más sensible porque el que tenemos enfrente no es un despido común.
es un tipo o una mujer que ves que están hechos bolsa, que están destruidos, nos sale el Quijote que tenemos dentro y queremos que se haga justicia, y a veces es muy complejo. Pero bueno, a ver, testigos anteriores. La venganza es un plato que se sirve frío. Y a lo mejor es la primera vez que tiene el que ya no depende funcional ni jerárquicamente de que alguien le escuche. Sí, siempre quieren. Y se van a hacer Siempre fila. quieren. No, Van no, a hacer siempre. van a hacer Los fila vas a para encontrar declarar. porque son los Sí. cadáveres en el armario y se prestan y cuentan. Claro, o que no eche, o que se vaya a jubilar, Sí. o a ver, o que esté podrida y diga, bueno, voy a declarar a ver si tengo suerte y me despiden. Obviamente no es fácil. Y es mucho más fácil en los casos de maltrato laboral, de mobbing, que en los casos de acoso sexual. Porque en el caso del acoso laboral, del maltrato laboral, del mobbing, si lo que tenemos enfrente es un psicópata, soberbio. A ver, ¿habéis visto la película Quiero matar a mi jefe? Sí. ¿No? Bueno, mírala. Mírala porque el personaje de Kevin Spacey, sí, como psicópata, es maravilloso. O sea, es el tipo que no tiene problema de hacerlo enfrente de todos porque para eso es el jefe y hace lo que se le canta. Entonces tienes 1000 testigos. El tipo que lleva a cabo comportamientos de acoso sexual procura que no le vean. El otro, el nivel de soberbia que tiene es tan alto. A ver, también puedes tener algún descerebrado que lo haga a ver, y que te manda WhatsApp encima. Con lo cual dejan la prueba por escrito. Pero digamos que son los mínimos. Son megalómanos. Sí. Entonces, los tipos, lo hago porque quiero, y tiro todo por el piso, y te grito, y no me importa que me griten porque hago lo que quiero y porque la empresa es mía. Entonces, no es fácil, pero todo depende también de en qué estado esté el cliente cuando viene. Hay algunos que es posible volver y preconstituir prueba, porque no es lo mismo volver como víctima que volver como cebo. No es lo mismo volver a un trabajo a decir, no quiero que me griten porque lo paso mal, a decir, venga, grita que estoy grabando. Es completamente distinto. Lo que pasa es que hay veces que el estado de salud psicofísica de la persona es tan deteriorado, que dice, yo no puedo volver, no quiero volver. Y a veces, y lo que voy a decir es políticamente incorrecto, a veces es preferible decir, vete, sálvate. Porque si sigues 2 semanas más, te terminas tirando por el balcón, o terminas con una ACV, o terminas destruido. Entonces lo que hay que salvaguardar primero es la salud psicofísica de la persona, luego vemos qué se puede hacer. Y a veces no es fácil decirle a un cliente, con lo que tenemos no se puede hacer nada. Uno habla desde la experiencia, decir, a ver, trabaja solo, ¿tienes testigos? No, nadie se atreve. ¿Tienes esto? No, tampoco. Esto otro tampoco, y esto tampoco. Y me gritaba y me insultaba siempre a puerta cerrada y cuando ya se había marchado el resto del personal. ¿Y cómo lo probamos? A ver, yo te creo, pero ¿cómo lo probamos? Entonces hay veces que es muy difícil. Es muy difícil sentarse y decirle, mira, tienes razón, pero judicializar esto, vamos a ver si conseguimos un buen informe psicológico, psiquiátrico, una pericia en condiciones, pero de alguien que sepa. Eso, especialista porque en violencia. a ver, yo en los años que llevo, creo que una sola vez me he encontrado, que encima no lo pedí yo. Me vino ya la clienta con un informe y dijo, esto es para publicarlo. O sea, pero maravilloso. O sea, te daba doctrina, te mencionaba a Iñaki Piñuel, te mencionaba a Marifran Sirigoyen, digo, esto más que un informe, es una pericia de parte anticipada, brillante. Vamos a ver ahora si me sirve o no, porque lo tengo en pleno proceso judicializado. Pero es un caso excepcional, porque normalmente te encuentras muchos psicólogos y muchos psiquiatras que para ellos es chino básico. Te siguen atendiendo, o sea, te siguen atendiendo por depresión mayor con o sin agorafobia, crisis de pánico, crisis de angustia, colon irritable, 1000 cosas que uno cuando ve la literatura especializada dice, caramba, si están todos en la lista de la derecha. Y en la lista de la izquierda dice consecuencias psicofísicas del proceso de hostigamiento laboral. Además están en el DSM-4, el manual de diagnóstico, o sea, que si leyeran ese manual entenderían un poquito más. Hay algunas cosas muy perversas.
una cosa de las que ha comentado hace un momentito María Fernanda, hablaba del tema del riesgo psicosocial, o de la concepción de esto como riesgo psicosocial, y que están excluidos del decreto donde están las enfermedades profesionales. Sí, es cierto. Os invito a que entréis en la página de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, donde están las publicaciones. Tiene una que es riesgos psicosociales. A ver, vamos a ser serios. Estrés laboral, ¿por qué se llama laboral? Porque es laboral. La OMS no tiene dudas, la OIT no tiene dudas, es la plaga laboral del siglo XXI. Y acá seguimos con la política del avestruz, excluyéndolo de los riesgos psicosociales cubiertos, pero la propia superintendencia tiene una publicación que habla de riesgos psicosociales en su página web. ¿Y el síndrome de burnout? ¿El agotamiento? A ver, Sí, exacto, tal cual, sí. es la traducción. Entonces, a ver, tanto la problemática derivada de acoso sexual, de violencia laboral en todas sus manifestaciones, del síndrome de burnout, a ver, todo lo que conforman los riesgos psicosociales dentro de lo que es la doctrina internacional, que nadie la discute, acá seguimos mirando para otro lado. Yo quiero hacer una pregunta de casos de mobbing dentro del Poder Judicial. ¿Hay experiencia al respecto? Sí, a ver, es una mezcla extraña entre mobbing, abuso de poder, maltrato, complejo de patrón de estancia, acoso sexual en algunos casos. A ver, nosotros desde el sindicato de la Unión de Empleados de la Justicia se hicieron unas cuantas denuncias, algunas han prosperado, otras no. En algunos casos, afortunadamente, tenemos un par de personajes que ya no están más. Dos de ellos, por ejemplo, en Procuración General eran fiscales de primera instancia. Uno cesateado por unanimidad del jury de enjuiciamiento y el otro renunció el día antes de empezar el jury porque se la veía venir. A nivel de provincia tenéis el caso de la jueza de Necochea, que fue destituida por acoso laboral y sexual al secretario. Entonces, a ver, hay casos. Obviamente es difícil porque dependes, en el caso depende del nivel, si es un empleado, si es un secretario, va a ser la Cámara quien tome la decisión. Si es un juez o magistrado, va a depender del Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura, convengamos que es un ámbito que está muy politizado. Afortunadamente no son tantos. En provincias, si un empleado judicial quisiese hacer un juicio por mobbing, que hay un montón, ¿qué pasa? Vamos al foro contencioso administrativo porque hay que demandar a la provincia. A ver, hay dos ejes. Primero está el ámbito administrativo, que sería la denuncia formal ante el Consejo. A ver, en el caso de uno de los fiscales que yo te digo, después iniciamos el juicio civil de daños y perjuicios contra ese fiscal con una de las víctimas. Las otras no quisieron. Y el elemento de prueba fundamental del juicio civil por daños y perjuicios fue todo el expediente que tramitó ante Procuración General de la Nación, donde finalmente el tipo fue destituido por unanimidad de un jury. Pero ahí en ese caso de un juez, ¿no sería el juicio contra el Estado porque el Estado tiene esa persona? Porque si quieres, sí. A ver, todo depende. A ver, todo depende cuál sea tu objetivo. Nosotros denunciamos demandamos al fiscal como persona física, que ya no era fiscal, al ex fiscal. ¿Por qué? Porque esta chica decía, yo al Estado no lo quiero demandar. Si yo hice la denuncia, el Estado me escuchó, abrió un sumario, dentro del sumario al tipo instruyeron el sumario, le abrieron el jury de enjuiciamiento y le echaron. Yo al Estado, al contrario, me respondió. Hizo lo que tenía que hacer. Entonces, su reclamo era personal contra este tipo. Entonces, cuando estamos en ámbitos públicos, el tema se complejiza mucho, ¿sí? Y además se alarga mucho en el tiempo, porque cualquier proceso administrativo de sumario, de investigación y demás, es interminable. Y no existe la carta en la manga que tiene el empleado privado, digamos, el trabajador que trabaja en el ámbito privado, que es, me considero injuriado y despedido. Listo, váyase al demonio. La arreglamos en otro ámbito, ¿sí? Pero ya no voy más. Aparte, el empleo público, el empleado público lo que quiere es conservar su puesto de trabajo. No, y la estabilidad es un arma de doble filo. Absolutamente. A veces te acosan porque saben que como tenés estabilidad, no hay otra forma de sacarte. Entonces se convierte en algo muy beneficioso para todo trabajador de empleo público, pero también es una herramienta de escarnio, porque la utilizan para sacarlos.
O muchas veces algunos trabajadores lo que suelen hacer, y el doctor tiene mucha más experiencia en algún caso o puede contarlo, como saben que es una autoridad y no pueden sacarla, esa autoridad, empiezan a pedir licencias hasta que esa autoridad salga de esa delegación. Sí, pero yo leí un fallo acá de San Isidro que tengo un empleado que pedía licencia para que el juez se fuera, uno de los jueces que se fuera porque que había pedido licencias y licencias, y después ¿qué hicieron? Lo despidieron, a pesar de que tenía estabilidad, lo despidieron con causa, o sea, lo cesantearon en el cargo, no lo despidieron porque quedaron cesante por la cantidad de licencias. Por agotamiento de... Sí, lo que pasa es que es como una herramienta desesperada, es el manotazo de ahogado que hace el trabajador que te dice, Connivencia al Estado. no, que te dice que ya no puede ir a trabajar, no puede, no. Hay veces que depende, ahí también depende de cuándo vienen a verte. A ver, en el Poder Judicial de la Nación, y creo que provincia es igual, hay 2 años de licencia al 100%, más un año más cobrando al 50%, más reserva de puesto de trabajo. Caramba, yo tengo gente que me viene a ver y dice, la semana que viene quedo cesante. Has tenido 3 años y medio. Esto es una lapicera, no es la varita de Harry Potter. Magia no hacemos. Hacemos lo que podemos y cuando podemos. Entonces, depende de en qué momento estés, a veces te permite armar una estrategia a futuro. En ese caso no es mío, yo es un caso que leí jurisprudencial, pero lo que yo digo, cuando leía el fallo decían que se había agotado las licencias y por eso quedaba cesante. Sí. Pero a la vez el informe psicológico, porque obviamente el abogado fue muy hábil, lo que planteó fue esto, este móvil y la licencia psicológica fueron a virtud del móvil, del acoso laboral que sufrió este secretario en el juzgado, el informe psicológico le da que tiene incapacidad, que fue producto del trabajo, y sin embargo dijeron que no puede cumplir la licencia. Bueno, entonces yo ahí, como el tipo quedó fuera, como consecuencia de agotarlo, hay un juicio contra el Estado, exacto, ahí sí, porque ya no te queda salida, es decir, no tienen ni posibilidad de mantenerlo, entonces ahí yo le haría juicio al Estado provincial. Daños y perjuicios por haber mandado al demonio las expectativas, el proyecto de vida y... Sí, pero la pregunta probablemente esté mal. Esto se tramitó contra el Estado, fue contencioso administrativo por quedar cesante. El Estado mismo le dijo a las cámaras contenciosamente en provincia hay lugar de A ver, sí, no. No, pero sí puedes tramitar en civil y comercial a lo mejor. A ver, estamos hablando de un reclamo que ya quedó afuera del contencioso administrativo porque ya no es empleo público. El tipo ya no es más empleado. Está reclamando los daños y perjuicios de haber dejado de ser empleado como consecuencia de agotar el plazo máximo, víctima de un tipo que formaba parte del staff del Estado. Con lo cual se va a ir por vía civil. Ya cambias de estrategia. Ya no es contencioso administrativo. Entiendo. ¿Vas a contencioso? Bueno, contencioso administrativo, reclamo de daños y perjuicios. Ya no es empleo público. Es la única vía que te queda. Bueno, vamos a ir cerrando, no tenemos más tiempo. Vamos a agradecerle a los expositores. Sí, gracias a ustedes también.